Tengan muy buenas noches. Mi nombre es Marcos Manuel Monge y voy a exponer el plan de talento humano para el diseño de una planta de tableros aglomerados que pertenece al módulo de talento humano para proyectos. Entonces, primero se va a establecer las consignas de este estudio de caso. En este estudio de caso teníamos como consigna que primeramente se requiere 50 personas para el diseño de este proyecto. También se tiene como consigna que 50% de este personal se va a reciclar o se va a reasignar de otros proyectos y que solo el 50% restante se va a contratar. Además que se tiene un presupuesto de $600 para utilizarlo en bonificaciones y en reconocimientos. Y se tiene por último que este proyecto tiene una duración de 6 meses. Entonces, vamos a empezar con la primera fase, que es la de planificación, que se va a realizar en la primera semana. ¿Y por qué estamos diciendo en semanas? Porque si bien al principio decimos que se tiene 6 meses, cada mes se está asumiendo que tiene 4 semanas, es decir, que se tiene 24 semanas para poder realizar este proyecto. Entonces se va a hacer primeramente un análisis de necesidades, donde se va a identificar los perfiles profesionales que se requiere para cada área del diseño de ese proyecto, es decir, el tema de ingeniería, en el tema de construcción, en el tema de producción, en el de mantenimiento, etcétera. ¿Para qué? Para saber cuánto se requiere de cada profesional, de cada cargo, y esto se muestra en esta tabla. Es decir, se requiere un gerente de proyecto, un coordinador de proyecto, diferentes tipos de especialistas, es decir, en infraestructuras, civiles, ambientales, mecánicos, electromecánicos, eléctricos, termomecánicos, hidráulicos, todos los especialistas necesarios para la elaboración de la parte de ingeniería. También se requiere personal de apoyo, es decir, secretarias, choferes, alarifes, mensajeros. Se requiere también personal administrativo, gerente de finanzas, un contador, eh, no sé, entre otros, ¿no? Que también se requiere algún tipo de consultores específicos para tareas específicas. Entonces, para esto se pasa en la misma semana para la elaboración de los perfiles del puesto, en donde se va a detallar los roles y la responsabilidad tal como se muestra en estas tablas. Por ejemplo, se muestra al gerente del proyecto, donde tiene sus roles y sus responsabilidades, al coordinador del proyecto, a sus roles y sus responsabilidades. Lo propio para los diferentes especialistas, por ejemplo, el especialista en infraestructura, en tecnología de procesos y así diferentes tipos de especialistas donde se muestran sus roles y sus responsabilidades. Luego se va a pasar a la definición de la estructura organizacional. Una vez teniendo ya los cargos requeridos, la cantidad de personas, se crea un organigrama que refleja la jerarquía y las relaciones de dependencia entre los diferentes puestos. Como se mostraba anteriormente, a la cabeza va a estar el gerente del proyecto, el siguiente mando sería el coordinador del proyecto y se va a tener el siguiente, todos los tipos de especialistas, y el último nivel son los eh, ingenieros juniors o el personal de apoyo. A su vez, se tiene como personal administrativo que van a estar dependientes ya sea del coordinador del proyecto o del gerente del proyecto, tales como el gerente de finanzas, el contador, el abogado, los choferes, la secretaria, etcétera, etcétera. Y además se tiene con línea casi segmentada los consultores que, como se mencionaba anteriormente, van a ser para tareas específicas. Luego se va a pasar al desarrollo del plan de reclutamiento, donde se va a establecer las estrategias para poder atraer a los mejores candidatos, tales utilizando una publicación ya sea de ofertas de empleo en las diferentes plataformas o la participación en ferias de empleo, como también la colaboración de universidades requiriendo personal. Entonces, como se tiene consigna de que el 50% de estas 50 personas se van a reciclar de otros proyectos y solo se va a contar el 50% de estas personas, se ha diseñado dos tablas. En una donde se muestra eh, la, el personal que se va a reciclar de otros, o sea, va a ser asignado de otros proyectos y el personal que se va a contratar. En el tema de lo que es la designación de proyectos, se está tomando como base a los que son personal administrativo y personal de apoyo, que generalmente son cargos que no necesitan un tipo de especialidad, sino que
Estos cargos siempre se repiten en diferentes proyectos, tales como el gerente de finanzas, siempre se va a requerir un gerente de finanzas en cada proyecto, choferes siempre se va a requerir, secretarias, etcétera, etcétera. En cambio, el personal que se va a contratar van a ser los especialistas, que generalmente tienen que ser especialistas en ese proyecto. Por ejemplo, el especialista en tecnología de producción, el especialista en producción, el gerente del proyecto, el coordinador del proyecto, tienen que ser específicos, ¿no? Tales como el especialista en vías y pavimentos, el especialista sanitario y tratamiento de aguas. Entonces, estos especialistas, por su nombre, son especialistas para el diseño de plantas, que generalmente no son genéricos. Luego se va a pasar a la fase de inicio, liberación y o reubicación del personal. Entonces, esto se va a iniciar en la segunda semana, donde se va a iniciar con la tratación de los diferentes especialistas en diferentes áreas, tales como se ha mostrado en la tabla anterior. Esta duración de cada personal va a ser de acuerdo a la necesidad de cada área, es decir, de acuerdo al trabajo que se requiere hacer. Posterior a eso se va a pasar a su liberación. El proceso va a finalizar cuando ya se haya finalizado el diseño, es decir, al concluir la fase de diseño de cada área. Se va a evaluar la necesidad de retención del personal o se lo va a liberar después de una evaluación de su trabajo y que certifique que se ha cumplido correctamente. Posterior a esto va a tener que emitir una documentación y esta documentación se va a entregar a los diferentes especialistas que aún van a seguir trabajando que requieran esa información. Y la reubicación se va a dar una vez terminados los roles y las responsabilidades en este proyecto y se va a analizar primero a la persona en función de qué, en función de su trabajo, que su trabajo haya sido eficaz y eficiente, para luego ser reasignado de acuerdo a la necesidad interna o a la demanda interna de la empresa, haciendo obviamente algunos ajustes, dado que generalmente no se ubica a todo el personal, sino generalmente a los personales que son genéricos, tales como se decía al principio, los choferes, las secretarias, que generalmente son los que se pasan los proyectos. En cambio, los especialistas, ya por experiencia, solo se los contrata por ese trabajo y posterior se contrata a otro tipo de especialista. Para esto se ha creado un diagrama hombre-tiempo donde se muestra qué tiempo de duración va a tener durante las 24 semanas cada cargo y cada especialista. Después se va a pasar a la necesidad de capacitación. Este se va a dar en la segunda semana, una vez ya contratados. Se va a iniciar con una capacitación donde se va a capacitar en tecnologías de aglomerado, en el uso de software de diseños, en las normativas aplicables al diseño de plantas. Y su método va a ser la aplicación de talleres de cursos presenciales con expertos en diseños de plantas. Luego se va a dar capacitación continua a lo largo de los 6 meses. Este contenido va a ser de actualización en tecnología de producción, en nuevas técnicas de mantenimiento y en mejoras de procesos y capacitación en liderazgo para la gestión de equipos y habilidades blandas. Su método va a ser en talleres de desarrollo personal, en seminarios, en cursos online, y si se requieren, se les va en una formación externa, se les va a mandar a que se capaciten a alguna institución o algún instituto superior de formación. Luego se va a pasar al reconocimiento y las recompensas. Esto va a ser un reconocimiento mensual donde se va a premiar al empleado del mes basado en su rendimiento y en su actitud, y esto se lo va a hacer en ceremonias breves y en una mención en una reunión de equipo. Se va a dar un reconocimiento informal y formal de ambas maneras, como primero un agradecimiento y felicitación en esta reunión, y la parte formal se va a emitir una nota de agradecimiento y una mención publicada en un tablero de comunicaciones. Luego se va a pasar a una bonificación por desempeño. La bonificación va a consistir en una bonificación basada en las metas de producción y el alcance de las metas que se hayan planteado. Entonces esto se va a dar al final de cada mes. Una vez cumplida la meta, se va a llevar a todo el equipo a que se pueda servir una salteñada, ya sea fuera de la empresa o dentro de la empresa. Entonces,
se va a establecer también unas reglas básicas para el trabajo en equipo para la elaboración de este proyecto. Se va a mencionar la transparencia. Todos los miembros del equipo deben sentirse cómodos para compartir ideas, preocupaciones y opiniones. Se va a mostrar las reglas básicas de escucha activa, es decir, que cada miembro debe prestar atención a la contribución de los demás y debe valorar los diferentes puntos de vista. Otra regla básica va a ser el respeto. Se debe tratar a todos los miembros del ejido con respeto, independientemente de su rol o su nivel de jerarquía o del tipo de experiencia, de su religión o de su condición social u orientación sexual. Entonces, eso es el respeto. Otra de las reglas básicas va a ser el cumplimiento de pasos. Cada miembro debe cumplir con las tareas asignadas y los plazos establecidos. Otra de las reglas mostrar la responsabilidad que es individual. Cada miembro es responsable de sus propias acciones y de la calidad de su trabajo. Otra de las reglas básicas es el trabajo en equipo. Los miembros deben trabajar juntos para alcanzar los objetivos comunes del proyecto. Otra regla básica va a ser el apoyo mutuo. Los miembros deben apoyarse mutuamente y estar dispuestos a ayudar a sus compañeros. Otra regla es el diálogo abierto. Los conflictos deben abordarse de manera abierta y honesta. También se va a ver otra de las reglas, que es el enfoque en las soluciones. Se debe buscar soluciones que beneficien a todos los miembros del equipo y no solamente a una persona o a un grupo de personas. Otra de las reglas va a ser una mediación. Esta mediación va a ser en caso de que no se pueda llegar a una solución, entonces se va a buscar un mediador que pueda recurrir un mediador neutral para que sea facilitar la resolución de los conflictos. Otra de las reglas es la comunicación. Se va a responder todos los correos electrónicos y mensajes dentro de las 24 horas que se emitan algún tipo de información o trabajo. Esto se va a fomentar. ¿Esto para qué? Para fomentar un ambiente de trabajo positivo y respetuoso, y además que se van a celebrar los logros del equipo. Luego y todas estas reglas se las va a mencionar en la primera reunión, abierta para que todos puedan entender las reglas básicas de trabajo en equipo. También se va a trabajar en un procedimiento para prevenir los conflictos, donde va a mostrar este procedimiento que primero se tiene que identificar el conflicto, es decir, se va a definir claramente cuál es el problema específico, se va a establecer un espacio seguro, se va a elegir un lugar y un momento adecuado para discutir este conflicto, se va a escuchar a todas las partes, es decir, que cada persona exprese su punto de vista sin interrupciones, se va a buscar puntos en común, se va a identificar los aspectos en los que todos están de acuerdo, se va a generar soluciones alternativas, es decir, el intercambio de ideas y pensamientos creativos se va a dar para encontrar diferentes opciones. Se va a evaluar las opciones, se va a analizar las ventajas y desventajas de cada opción. Se va a tomar una decisión en función a la opción elegida para llegar a un acuerdo sobre la mejor solución. Una vez encontrada esto, se va a implementar la solución para tener un mejor panorama de cómo se está dando este proyecto. Y se va a evaluar los resultados. Esto se va a ver la efectividad de la solución o si se necesita realizar ajustes. Muchas gracias por su atención y esto es lo que nos tocaba exponer.